Hola a todos, mi nombre es Pilar Rejón, soy residente de segundo año de Enfermería de Salud Mental del Hospital Virgen de Risaca y es la primera vez que hago esto, pero sí que quería agradecer como tuve tan buenísima respuesta por parte de la comunidad autista de Twitter a la pregunta que lancé y hubo comentarios que me pedían poder estar presentes en la sesión clínica, algo que no iba a ser factible por el sitio y demás. He pensado que quizás la grabación de la misma, tal y como se expuso en el centro, podría ser algo positivo, sobre todo a nivel de visibilización. ¿Por qué decidí hacer la sesión de adultos en el espectro? Pues por muchos motivos. El principal es porque realmente es invisible, realmente no se ve. Y el motivo secundario por el que decidí hacerla fue pues, por la gran incidencia diagnóstica que tenemos en niños desde hace ya años y teniendo en cuenta que los niños de hoy, los niños diagnosticados sobre todo en los últimos 10 años, van a ser los adultos de mañana, los adultos que el día de mañana vayan a acudir al centro de salud mental de adultos. Entonces, eh, partiendo de esa base y teniendo en cuenta también la importancia de la estimulación temprana y la atención temprana y el copero que han cogido, ¿no? Y que no es la misma que hace a lo mejor 30, incluso 20 años, eh, ya podemos discernir también un poco que la evolución de los niños diagnosticados con TEA va a ser favorable y que por ello necesitamos tener una visión más amplia del espectro y unos conocimientos actualizados. Lo que sí os pido, por favor, es que no toméis esto como una eh, charla o como eh, algo así destinado a las personas que están en el espectro, que probablemente sepáis mucho más que yo, tampoco a las familias como tal, simplemente como un modelo de formación que va destinado sobre todo a profesionales. Dentro de los puntos que yo quería tocar en esta sesión clínica, lo primero era dar una pequeña pincelada a la historia, el diagnóstico y la teoría. Posteriormente, ver cómo llegan las personas diagnosticadas de TEA al Centro de Salud Mental de Adultos o sin diagnosticar. Hacer una actualización en base a la nueva terminología que estamos teniendo y un poco de diálogo en primera persona, así como el papel quizá relevante, quizá no, de la enfermera en el TEA. También intenté dar algunas herramientas que a mí me han servido y que me han sido útiles y que pueden ser útiles para los pacientes dentro del espectro. Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, vamos a ver historia, diagnóstico y teoría. En el año 1911 aparece Bleuler, que es el primero que nos habla de autismo y lo engloba como síntoma dentro de su diagnóstico de esquizofrenia precoz. Posteriormente, 32 años después, es decir, tenemos que esperar 32 años hasta que Kanner, con un grupo de 11 niños con características similares, nos habla de autismo. Al año siguiente, Asperger, lo mismo. Coge un grupo de 4 niños, a los que llaman pequeños profesores, pero el estudio de Asperger se queda guardado en un cajón porque está escrito en alemán. Y no es hasta el año 1979, fijaos, ya han pasado 70 años desde Bleuler, que Lorna Wing y Judy Gold traducen el estudio de Asperger y dicen que, bueno, están más o menos de acuerdo con Kanner a nivel cualitativo, pero no cuantitativo, por lo que se crea la triada de Wien de la que hablaremos posteriormente. En el año 1985 aparece Jutta Frey, que nos habla de la carencia de la teoría de la mente como principal síntoma del déficit de comunicación, tanto verbal como no verbal. Y por último, en 2014 tenemos el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental, en el cual
el TEA pasa a abrir un amplio paraguas en el que se engloban tanto el síndrome de Asperger como el TGD o el trastorno generalizado del desarrollo, que pasan a formar parte del trastorno del espectro autista, ampliando las características diagnósticas, algo que es muy relevante. El DSM-5 nos dice que el TEA es un trastorno del desarrollo neurobiológico y que cursa con diferentes gravedades según las dificultades que nos encontremos en nuestra vida diaria, ¿vale? El fondo de esta diapositiva es un espectro de colores, es el espectro de colores que nos podemos encontrar en el Word, de forma que si, por ejemplo, nosotros queremos cambiar el color de un título, de una palabra, y no queremos coger uno de los colores predeterminados porque no nos gustan, tendremos que elegir uno sobre el espectro de color. Cada vez que pulsamos un punto diferente en el espectro, vamos a tener un color diferente. Y a esto lo que me quiero referir es con esta diapositiva, porque ninguna persona es igual, ningún autista es igual. Y surgen dos nuevos conceptos. El concepto de neurotípico, personas que no tienen ninguna alteración en su desarrollo neurológico, y la persona neurodivergente. La persona neurodivergente es aquella cuyo cerebro procesa, funciona, aprende de una forma diferente, ni más mala ni más buena, simplemente diferente. Y me gusta mucho la viñeta que vemos en la pantalla a continuación, porque nos hace una pregunta, ¿no? Nos pregunta que quién es autista en primero B, y aquí podemos ver, si nos fijamos, que los 4 niños de los que nos hablan o que hablan con nosotros tienen diferentes características y todos son autistas. Nos habla de la tríada de Wien, de la cual vamos a profundizar un poquito, que nos dice que hay problemas en la comunicación, en la interacción social y en la rigidez cognitiva o imaginación social o flexibilidad, que casi me gusta más ese tipo de terminología. Con respecto a la comunicación social, tanto verbal como no verbal, vamos a tener una carencia de teoría de la mente, va a ser difícil anticiparse a las intenciones de la persona que tenemos delante. También vamos a tener una dificultad en reconocer las emociones básicas y complejas, pero tanto las ajenas como las propias. Habrá una dificultad para iniciar o mantener una conversación y podremos observar en consulta un lenguaje quizá algo repetitivo o un poco inusual. En algunas ocasiones no se habla de un lenguaje un poco robótico. También con mucha connotación la literalidad y la dificultad para pillar los dobles sentidos y de una dificultad añadida en el establecimiento de los límites, que puede ser por exceso o puede ser por defecto. Con respecto a la interacción social, vamos a observar una dificultad para establecer vínculos sociales estrechos que además luego en el recorrido de la vida adulta nos va a traer unas connotaciones bastante importantes. No percibiremos un interés de forma espontánea por lo que sucede a su alrededor, pero tenemos que tener muy en cuenta que tenemos afectada la atención dividida. Por lo tanto, si la persona autista está centrada en algo, probablemente no pueda abarcar dos cosas a la vez, y ahí podemos observar ese desinterés por lo que ocurre alrededor. Además, vamos a tener quizá una dificultad para el mantenimiento de la mirada, debido a que la mirada aporta demasiada información, entonces es muy costoso mantener ese ritmo. Al hablar de imaginación social o flexibilidad, bueno, podemos encontrar interés por temas o situaciones muy específicas que no tienen por qué ser prolongadas en el tiempo, es decir, a lo mejor un mes encontramos un interés restringido sobre realización de puzzles, o otro mes sobre historia y otro mes sobre programación informática, pero sí que es verdad que se ejerce una visión efecto túnel sobre el mismo, que puede ser algo
restrictivo y que nos llame la atención. Además, nos vamos a dar cuenta de que necesitan seguir rutinas estructuradas y podemos percibir gestos, acciones o lenguaje de forma repetitiva. Pero va a ser como forma de autorregulación frente a sensaciones que van a tener debido a estímulos normalmente externos y algunas veces internos. Esta diapo me parece esencial porque al hablar de comorbilidades abrimos un amplio abanico. Nos dice que el TEA, aparte, tiene el 70% de personas diagnosticadas del TEA tienen un trastorno mental asociado y el 40% pueden tener dos o más. Entre ellos, los más importantes son el trastorno por déficit de atención, ansiedad, depresión, conducta alimentaria, sueño y problemas de estreñimiento. Esto también nos abre la puerta a pensar que muchas veces estamos realizando un tratamiento sobre un diagnóstico comórbido que no es el diagnóstico de base real del TEA. Sería un buen momento para plantearse si tenemos que escarbar un poco más en estos diagnósticos para ver qué base hay. Además, es muy importante y muy a tener en cuenta ahora mismo que el diagnóstico de TEA lleva implícito un aumento en el riesgo de suicidio que no podemos obviar y que no podemos dejar de ver. Otros problemas asociados que nos vamos a encontrar son problemas como la hipersensibilidad auditiva, visual, táctil, alteraciones nutricionales o dificultades en el sueño. También vamos a tener dificultades en la autonomía que van a ir muy relacionadas con las funciones ejecutivas, con la organización y una baja tolerancia a la frustración debido a la rigidez de la que hemos hablado antes. Ahora vamos a ver cómo entra el paciente en el centro de salud mental de adultos. Hay dos vías de entrada en el CSM. Pueden venir los pacientes desde infanto-juvenil o pueden venir desde su médico de atención primaria. Cuando nos llega una derivación desde el infanto-juvenil, por edad va a ser un adolescente y va a estar ya con un tratamiento previo. Y cuando nos llegan desde atención primaria, van a ser adultos que pueden venir por diferentes situaciones. La primera, con un posible diagnóstico muy alejado de la realidad del TEA, como hemos visto anteriormente, ansiedad, depresión, trastorno de personalidad, trastorno de obsesivo compulsivo. También pueden venir porque a su hijo lo hayan diagnosticado y se hayan visto reflejados en el diagnóstico de su hijo, hayan hecho una retrospectiva, hayan visto su historia de vida y piensen que han tenido una serie de dificultades y que las siguen manteniendo en la actualidad, que le causan disfunción en su vida y quieran obtener respuestas. O pueden venir adultos que hayan escuchado sobre el TEA y que se sientan identificados con el mismo. Tenemos que tener en cuenta la visibilización que se está dando al día 2 de abril, que es el día del TEA, que toda España se pone azul y al final eso sale en los telediarios, sale en las noticias, sale en los periódicos y tiene su peso y tiene su importancia y su influencia. Y al visibilizar es verdad que hay gente que puede preguntarse si están dentro del espectro. En el TEA en el adolescente nos vamos a encontrar un perfil realmente difícil porque tenemos el concepto de que el autista niño tiene las cosas más difíciles. Sin embargo, no es así, porque según vamos creciendo las exigencias sociales son más fuertes y en el TEA en el adolescente vamos a encontrar un punto de inflexión con muchísimos cambios a nivel social, cambio en el tipo de estudios, cambio en el centro, en el cual podemos encontrar una inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, una autoestima por los suelos y un aumento en la conciencia de dificultad que va a conllevar sentimientos de inferioridad, soledad y aislamiento. Todo esto además va a constituir un estrés mantenido en el tiempo que incluso puede dar lugar a alteraciones en la construcción de su propia identidad. En referencia al TEA en el adulto, vamos a encontrar algunas banderas rojas, algunas
pistas que nos puede dar el comportamiento que tenga la persona en nuestra consulta. Por ejemplo, la dificultad para hablar de sus propios sentimientos, porque no llegan a reconocerlos totalmente. Respuestas tangenciales que no estén relacionadas con el tema. Si nosotros no somos claros hablando, no somos literales, a lo mejor tenemos algún tipo de estas respuestas. Además, vamos a tener una alteración frente a pequeños cambios que son muy ansiógenos, como puede ser un cambio de cita, una espera prolongada. También podremos observar conductas rutinarias que aportan confort a su vida, pero que nos pueden parecer conductas de tipo obsesivo. Por ejemplo, si a mí un paciente me llega a consulta con una agenda estructurada cada 15 minutos, pues probablemente piense que, bueno, que ese perfil puede ser un poco obsesivo, pero si rasco un poco más me voy a dar cuenta de todo lo que abarca esa persona. Además, podemos encontrar adultos con un alto sentimiento de culpa por sentir que abandonan a la gente que tienen a su alrededor. Pero ¿cómo vamos a saber realmente que delante de nosotros tenemos a un adulto dentro del espectro? Lo sabremos realizando una buena historia de vida con la familia, con él, que requiere tiempo. Hay muchos términos a día de hoy con los que debemos actualizarnos y de los cuales debemos conocer, sobre todo si realmente queremos tener una buena perspectiva del adulto dentro del espectro. Mesking es el término para mí crucial y que menos se tiene en cuenta y al que más peso se le debería de dar. El masking es el camuflaje social. Los adultos autistas, que son funcionales, han conseguido realizar a lo largo de su vida una serie de habilidades sociales que los enmascaran frente a la sociedad. Por ejemplo, han conseguido mirar a los ojos o que parezca que mira a los ojos, mirando a la nariz, mirando aquí. Se aprenden los discursos, también las bromas, pero eso es tan realmente duro y tan realmente difícil de realizar. A mí me gustaría que todos los neurotípicos que me están escuchando se plantearan que si cada día que salen de su casa tuvieran que ir a representar una obra de teatro, ¿cómo acabarían el día? Probablemente lo acabarían con un shutdown que veremos después. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente palabra que es meltdown, que se supone una pérdida de control emocional, ¿vale? Y se manifiesta mediante gritos o movimientos. Esto es común en los niños llamarlo rabietas y en los adultos, que además han desarrollado ciertas habilidades, lo que nos vamos a encontrar son autolesiones. Con respecto al shutdown del que hablábamos antes, es una internalización de la sobrecarga. En ese momento hay como una especie de apagón en el cual nos podemos encontrar a un paciente un poco presente, como siempre se decía, ¿no? Un paciente obnubilado, y esa persona quizá necesite tomarse un tiempo de descanso pese a que haya descansado muy bien la noche de antes. Si, por ejemplo, tiene un estímulo social muy importante que le causa un shutdown, quizá necesite acostarse. Y sea a las 12 de la mañana o sea a las 6 de la tarde. Necesita acostarse y olvidarse del mundo por unas horas. Lo bueno del shutdown es que dura muy poquito tiempo. Dura entre horas y un día aproximadamente. Pero si eso se mantiene en el tiempo, pasamos al burnout. El burnout es ya un agotamiento a largo plazo que cursa con una sintomatología mucho más grave, como puede ser la anedonia y la apatía. E incluso se puede dar lugar a regresiones. Y otra palabra que no quería dejar pasar en mi vocabulario era la palabra capacitismo.
porque tenemos que tener en cuenta que la búsqueda de este diagnóstico o la búsqueda de respuestas va conforme a aliviar esas dificultades y al autoconocimiento de uno mismo y no a las limitaciones. O sea, no podemos limitar a los pacientes. El capacitismo es subestimar las habilidades de las personas neurodivergentes. Al revés, lo que tenemos que hacer es un apoyo para la consecución de los objetivos y de sus proyectos. Estamos hablando de personas que han sido capaces muchas veces o la mayoría de las veces de construir una vida e incluso de tener unas familias. No podemos ser agentes limitadores. Y como todo evoluciona, tenemos la evolución del paradigma del TEA, en la que emerge la teoría de la doble empatía, que nos dice que una persona autista con otra persona autista tiene una comunicación eficaz, pero una persona autista con una neurotípica no tiene una comunicación eficaz y existe una brecha de comunicación. Y nos invita a reflexionar sobre si no estamos siendo excesivamente exigentes en las peticiones de adaptación social hacia la sociedad autista y, sin embargo, a la sociedad neurotípica no les estamos exigiendo absolutamente nada. Con respecto a los términos de TEA o CEA, se ha considerado que la palabra trastorno puede ser una mala traducción de la palabra disorder que tenemos en el DSM-5. Por lo tanto, se aboga por llamarlo como condición del espectro autista. También hay un cambio en la nomenclatura para llamar a personas con autismo o persona autista. ¿Por qué? Porque al final el autismo no es un complemento, al final el autismo es una forma de ser, forma parte de nosotros y además la intención que hay ahí también es quitar un poco ese carácter peyorativo que tiene la palabra. Y como todos sabéis, a mí me encantan los relatos en primera persona y creo que la comunidad de Twitter es una gran comunidad. Así que me dirigí a lanzarle una pregunta hace unos días por redes sociales. Les pregunté qué necesitaban, qué pedían y cuál era básicamente su percepción con el hashtag Soy Autista, que es uno de los más utilizados. Y con la respuesta que obtuve después de meterlas en el Atlas-TIC, que es un programa de investigación cualitativa, me surgió una palabra muy llamativa que se repetía muchísimas veces, que fue la palabra formación. Así que he decidido poneros algunos de los comentarios, no os puedo poner todos, pero me encantaría que leyeseis uno a uno porque creo que todas las percepciones y todas las formas de pensar son importantes. Y yo he puesto los más reseñables. En todo se nos pide una formación actualizada, se nos pide una formación, se pide, ¿verdad?, más recursos, más psicólogos, más psiquiatras, pero sobre todo actualización. Fijaos que hay un comentario que me chocó mucho, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe, ¿no?, que esos prejuicios de los autistas no empatizan, que uno de los comentarios, el de neurodivergente, nos dice tiempo, aunque sé que os falta, ¿no? O sea, sí, es verdad, vamos limitadísimos de tiempo, pero entendemos que el perfil es necesario tomarlo con tiempo, es necesario tomarlo con paciencia y que nos podemos tratar de forma express. También hubo otras muchas más aportaciones, como oye, no sembréis el concepto de enfermedad, no nos limitéis, trabajad sobre nuestras fortalezas, ayudadnos a encontrar un trabajo y a que nos hagan nuestras adaptaciones laborales y que nos escuchen, que nos comprendan. Así que yo pensé que podíamos ser unos buenos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque tampoco se nos pide tanto. Se nos pide que adaptemos el entorno, cosa que ya se hace en otros sitios en infantil. Se nos pide que diagnostiquemos en base a eso, una historia de vida, ¿no? Que se han encontrado con muchos diagnósticos erróneos
que en caso de cambiar una cita anticipemos lo suficiente para que no se encuentren perdidos, para que no sientan esa ansiedad que pueden llegar a sentir, y así llegaremos todos al punto en el que se encuentra Aida, que se está contenta con su centro de salud mental, porque cuando ella está mal, si no pueden darle cita, la llaman, se preocupan por cómo está, intentan cuando va que no haya ruidos, que esté confortable. Así que creo que no es tan difícil y creo que realmente nosotros podemos ser buenos agentes de cambio. Y bueno, como soy enfermera y un montón de gente me lo dice que no sabe lo que hace la enfermera en el centro de salud mental, sí que me gustaría explicar algunas de las cosas que nosotras podemos hacer, como por ejemplo, ante una dificultad como las alteraciones sensoriales, dar recomendaciones para el manejo de los estresores, hacer una monitorización nutricional en caso de una sensibilidad gustativa, apoyo emocional, manejo de la ansiedad. Para la frustración también podemos dar técnicas de psicoeducación para ese manejo de la ansiedad, educación para la salud o apoyo en la toma de decisiones. Ya sabemos que está esa ambivalencia, ¿no? Esa dicotomía a la hora de esos pensamientos que tenemos. Con respecto al aislamiento social, podemos hacer una potenciación de la sociabilización, sobre todo cuando contemos con suficientes adultos visibilizados en nuestros centros de salud mental, así como recomendación de algunos recursos adecuados junto con el trabajador social. Y en nutrición y eliminación, pues un manejo de la nutrición, ya sea por exceso como por defecto, con recomendaciones nutricionales y educación para la salud. Y en caso de que haya algún problema en el patrón de eliminación, como hemos visto antes, el estreñimiento, también podemos hacer un abordaje sobre el mismo. Y por último, sí que quería dar algunos recursos. Es cierto que esto a nivel nacional se queda muy corto, pero a nivel de la región de Murcia tenemos tres asociaciones principales que trabajan sobre el TEA, como la Asociación Asperger TEA de Murcia, Astemur o Astrade. No quería ni mucho menos dejar fuera a Solid Jobs porque me pareció una iniciativa súper chula que tuvo Hanks con su nombre de Twitter, Anónimo Autista, y me parece tan bonita esa forma de intentar encontrar trabajo para las personas neurodivergentes y apoyar en la adaptación del mismo, que no podía faltar en esta diapositiva. Y como una forma de acercar un poco el mundo TEA real a las personas que trabajamos en los centros de salud mental, me gusta mucho el docu de YouTube que se llama Eso no se pregunta, síndrome de Asperger. También me encanta la peli de Mozart and the Whale o Mozart y la ballena, que podéis encontrarla en YouTube. Y el documental o docuserie de Amor en el espectro, donde hay adultos autistas que quieren mantener una relación sentimental y podemos verlo. Como libro fundamental para mí, la guía autista de Daniel Millán, porque está actualizada 100% y aparte me parece una de las personas que, aparte de ser un gran experto en la materia, sobre todo con el TEA adulto, se implica y lucha por el colectivo. Y bueno, se llama Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, que también me encanta. Y como blog principal, sobre todo por la perspectiva de género que tiene, recomiendo el de Mujer y Autista. Y además nos dice una cosa muy bonita, y es que ahora no hay más autistas, ahora hay más personas diagnosticadas, porque los criterios han cambiado y ahora se acoge dentro a la comunidad autista que antes se quedaba fuera. Así que, sin más, quería daros las gracias a todos. Si tenéis alguna recomendación o tenéis alguna pregunta o me he colado en algo que vosotros veáis que sería bonito puntualizar o importante puntualizar, que me lo digáis. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Un beso. Adiós.